¿Qué tal? Un saludo cordial. Bienvenidos a esta masterclass en la cual estaremos hablando un poco sobre cuál puede o debería ser la estructura de un curso virtual. Este es un tema realmente complejo y no alcanzamos ni siquiera pues como en este título a recoger más o menos lo que deberíamos tener en cuenta, pero vamos a tratar de partir de algunos elementos a reflexionar un poco. Esta no es una clase sobre asuntos técnicos o sobre manejo de herramientas, sino que espero que durante este tiempo pues podamos reflexionar un poco sobre este asunto que realmente es bastante complejo. Eh, Desde ya me voy a atrever a hacer la siguiente afirmación. Eh, Esto no se trata solamente de montar contenidos y actividades. Estamos ahora frente a una emergencia y pues bueno, se propone una salida, no voy a decir si es buena o mala, ¿cierto? Simplemente voy a tratar de brindarles algunos elementos, pues desde la formación que tengo eh, desde la experiencia que tengo también en este campo, pues porque he podido trabajar durante muchos años en la virtualidad y he podido ser estudiante en la virtualidad durante muchos años. Entonces, este tema realmente pienso que si se quiere hacer con calidad, es un tema complejo. Algunos de ustedes me han estado preguntando en estos días cómo organizamos esto de los cursos en la virtualidad, por dónde podemos empezar. Nuestros estudiantes ya van a iniciar clases la semana del 20 de abril y todavía no tenemos claridad sobre muchos aspectos. Entonces, pues voy a tratar de generar reflexión. Desde ya me disculpan, esto no es una receta, no es una fórmula. Pues si alguno viene buscando la receta o la fórmula, yo creo que puede cerrar el video. La idea es más bien que tratemos de dilucidar sobre algunos de estos aspectos propios de la virtualidad para que hagamos un buen trabajo. Porque somos docentes de calidad, ¿cierto? Somos docentes apasionados por lo que hacemos y nos interesa hacer un buen trabajo. Entonces, pues bueno, seguimos por acá escuchando, entonces nos quedamos los docentes de calidad que queremos hacer un buen trabajo y que nos interesa que nuestro curso realmente cumpla pues con algunos criterios de calidad, ¿cierto? Para que atendamos muy bien a nuestros estudiantes que son nuestra razón de ser. Y así como esta mujer de la foto, muchos estaremos haciéndonos la pregunta de por dónde empezar, qué hacer, cuál debería ser nuestro primer paso. Eh, ya he enviado con anterioridad otras clases sobre manejo de plataformas, inclusive en el sitio, ojalá y lo pudieran visitar, www.juancmg.com. He podido publicar algunos artículos sobre este tema pues de las plataformas, sobre todo, que es lo que nos serviría más, pienso yo, en este momento. Entonces lo técnico ya está más o menos cubierto por ese lado, ¿cierto? Vamos ahora a hablar de lo instruccional o, si se quiere, un poco de lo pedagógico. Antes de empezar a mirar algunos otros aspectos, quiero compartir con ustedes este mapa conceptual que desarrollamos en la maestría en e-learning hace ya algunos años con mis compañeras Claudia Arredondo y Rosario Sanfiel, para que para que iniciemos, perdón, como el análisis, ¿cierto? Estamos entonces hablando de un escenario formativo. Esto de llevar la educación a nuestros estudiantes a través de una plataforma o a través de internet, pues es un escenario formativo. Entonces vamos a hablar sobre algunos aspectos que yo creo que nos van a ir dando luces. Yo les pido un favor, cojan un café, acá nos vamos a demorar un rato, cojan una libreta y un lapicero para que vayamos de pronto tomando nota de algunos elementos que nos pueden ir dando luces para que podamos realmente diseñar un curso con calidad, ¿cierto? Para que hagamos un buen trabajo. Voy a ir ampliando el mapa
para que vayamos como de pronto mirando los elementos en orden. Bien, ¿qué es lo primero entonces que deberíamos considerar o desde dónde deberíamos partir si queremos llevar nuestros cursos o nuestras asignaturas a una educación e-learning o a un modelo de educación en línea, pues al menos de manera temporal? Vamos a partir entonces del diseño instruccional. Ese diseño instruccional es el ejercicio que hacemos todos los días los maestros cuando hacemos la planeación de la enseñanza, del aprendizaje y de la evaluación. Y acá me voy a detener un poco, ahorita volvemos sobre el resto de este mapa conceptual, ¿cierto? Existen varios modelos de diseño instruccional, es decir, varias maneras de abordar un proceso de diseño instruccional, y este diseño instruccional bien aplicado, bien reflexionado, debería permitirnos tener un curso de calidad. Entonces tengamos ahí el mapa pendiente y ahorita volvemos sobre este mapa. Vamos a mirar este otro, ampliando este tema un poquito del diseño instruccional, y ahorita volvemos sobre el anterior. Cuando estamos hablando entonces de la planeación de la enseñanza, nosotros tenemos como varios pasos, y varios pasos que no tendrían que ser necesariamente lineales, sino que podemos volver de vez en cuando sobre el anterior, ¿cierto? Y el primero es el análisis, es decir, cuáles son las características de nuestros estudiantes con quienes vamos a desarrollar este proceso. Ahorita inclusive valdría la pena hacerse una pregunta, nosotros nos la hemos hecho ya en el colegio donde trabajo, y es muy sencilla. O sea, ¿nuestros estudiantes tienen conexión a internet o no? Porque en función de eso, entonces, de acá en adelante, nos va a cambiar toda la respuesta a la pregunta que tenemos, ¿cierto? Si nuestros estudiantes no tienen conexión a internet, ¿cuál va a ser la estrategia de atención? Y si nuestros estudiantes, ¿en qué porcentaje, qué cantidad de los estudiantes que tenemos en la institución disponen de un computador con acceso a internet o de un celular? ¿Cuáles son las características de los estudiantes? ¿En qué contexto se encuentran? ¿En qué niveles educativos? ¿Cuál es su nivel de conocimiento en el área? ¿Cierto? Un análisis también de los contenidos y un análisis del entorno, es decir, del medio en el que estamos enseñando. De los contenidos, pues esa palabra limita un poco, más bien en términos del conocimiento, de las competencias, de las habilidades que tenemos, de los objetivos, ¿cierto? Para pasar después de ese análisis al diseño, es decir, a la escritura, a la planeación del proceso, que nos implica entonces la elaboración de unos objetivos. ¿Hacia dónde vamos en este tiempo del que vamos a disponer desde nuestras casas para acompañar a nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que se quiere lograr en ese tiempo para poder, a partir de esos objetivos, hacer una selección de medios? A veces somos muy olímpicos y llegamos de una vez a la herramienta, o llegamos al contenido, o llegamos al video sin partir antes del objetivo. Pensar también en función de estos aspectos, la evaluación, el enfoque didáctico, las actividades que deberían ser propias del ambiente en el cual nos estamos moviendo. Si estamos en educación presencial, hay unas actividades que tienen de pronto una mayor validez, pero si pasamos a un contexto de educación en línea, hay otras actividades que deberíamos pensar. ¿En qué medida podríamos pensar, por ejemplo, actividades que permitan una mayor interacción en los estudiantes? ¿Y qué tipo de actividades permitirían el desarrollo de habilidades, por ejemplo, de pensamiento de orden superior? Hay un artículo muy interesante, voy a ver si encuentro el enlace, pues lo recuerdo en este momento y se los dejo en la descripción de este video. Y también pues pensar en función de todos estos elementos los recursos, ¿cierto? Miren todo lo que debemos contemplar antes de llegar a la herramienta.
Partimos del análisis, pasamos por el diseño, ya tenemos un bosquejo entonces de nuestro curso y vamos ahora a empezar la fase de desarrollo. Miren que este modelo ADIE, análisis, diseño, desarrollo. Y la fase de desarrollo tiene que ver con la producción de los materiales educativos y concretar como esas actividades que ya desde la fase de diseño de pronto dejamos bosquejadas, ¿cierto? ¿Qué materiales educativos vamos a usar? Vamos a hacer énfasis en videos, hasta donde desde esa fase de análisis vimos que nuestros estudiantes podían acceder a videos o no. Vamos a hacer énfasis en textos, qué cantidad de texto. Recordemos que los estudiantes, sobre todo en los grados iniciales, en la secundaria, pueden tener mayores dificultades para la concentración. Entonces ponemos a un estudiante a que lea un texto donde se va a demorar 2 horas y después nos disgustamos un poco porque el estudiante no lo leyó, ¿cierto? Entonces, hasta dónde la extensión de ciertos textos son acordes a la edad de nuestros estudiantes. Los videos, ¿qué va a hacer el estudiante con el video? ¿Qué debería hacer antes de ver el video? ¿Qué debería hacer durante ese momento en el que está viendo el video y qué tendría que hacer después? Y la edición de imágenes que vamos a utilizar también, la búsqueda de materiales educativos en la red respetando los derechos de autor. Después de tener todo el desarrollo empezamos entonces con la implementación. Empezamos a publicar los materiales, empezamos a crear las actividades en las plataformas o en los sitios donde vayamos a alojar nuestros cursos y empezamos a hacer el acompañamiento y la motivación de nuestros estudiantes. Recordemos que la comunicación es un elemento central en el acto educativo, que los estudiantes se sientan acompañados y sientan que tienen, así no esté de manera presencial, que tienen un docente que está pendiente de ellos. Entonces que los estemos llamando, que les estemos enviando mensajes sin sobresaturar, pues para poder aclarar dudas y orientar en el proceso. Y la parte de evaluación, que la evaluación no se trata solamente de evaluación de conocimiento en los estudiantes, sino la evaluación de las estrategias también que estamos empleando. Hasta dónde la forma como estamos orientando el proceso le está posibilitando al estudiante realmente aprender. Hasta dónde el estudiante realmente también está comprometido sobre el proceso y cómo podemos orientarlo para que pueda continuar con un desarrollo pues como adecuado del mismo. Más o menos es lo que tiene que ver con esos modelos de diseño instruccional. Pues hay otros modelos, pero este ADIE de pronto sería el que mejor nos pueda aportar en este momento particular a nosotros. Recordemos entonces además que el escenario formativo, estamos trabajando este mapa más o menos en orden para que lo podamos entender, ¿cierto? Venimos de diseño instruccional y vamos ahora un poquito a hablar de estos elementos principales que componen los escenarios formativos. La interactividad, después los mediadores y después los usuarios. ¿Listo? Vamos como atentos acá. ¿Cuáles son los elementos que hacen parte de esta interactividad? Tenemos entonces que la actividad es el elemento que se entiende como la organización de la actividad conjunta, de esa comunicación que vamos a tener con los estudiantes desde la enseñanza, que en nuestro caso particular sería en línea, híbrida no, híbrida es cuando podemos estar en el salón de clase y después llevar algunos elementos a la virtualidad o totalmente presencial. Estos elementos, pues si bien acá aparecen separados, la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación son 3 elementos íntimamente unidos. Inclusive recuerdo mucho una expresión de un docente que tuve, creo que era enseñaje, si mal no recuerdo, y él hacía como el esfuerzo para que nosotros entendiéramos que estos elementos no son separados, no son aislados, ¿cierto? Nosotros enseñamos, pero buscamos que con esa enseñanza los estudiantes también aprendan y pues en ocasiones muchas veces los estudiantes aprenden elementos que nosotros no les enseñamos, los aprenden de pronto por cuenta propia porque la sociedad en la que estamos pues les permite eso, ¿cierto? Y en la evaluación pues realmente ¿qué es lo que se quiere evaluar? Nosotros vamos a evaluar entrega y cumplimiento, vamos a evaluar el desarrollo de competencias, vamos a evaluar de pronto la memorización de conceptos y en qué medida pues estos elementos son válidos o no, ¿cierto?
Tenemos en cuenta también estas dimensiones, que es el uso tecnológico o el recurso tecnológico o la infraestructura tecnológica que nos va a soportar el proceso, la pedagogía y la combinación entonces de esos dos elementos. Por eso se habla de diseño tecnopedagógico en estos ambientes o contextos o escenarios formativos en la virtualidad, ¿cierto? Hasta dónde estos elementos, cómo vamos a tener en cuenta lo que nos propone cada uno de ellos para enriquecer nuestro curso. Hablamos también entonces de los materiales educativos, estos recursos generalmente en formato multimedial o hipermedial que vamos a utilizar, y sabemos pues que han tenido diferentes denominaciones. Yo no sé hasta dónde la palabra modas sea correcta en este contexto, pero a veces lo veo como modas en el tiempo. Durante algunos años se habló mucho de objetos de aprendizaje, se habló durante un tiempo de materiales didácticos multimedia, inclusive hubo un año en el que pude escuchar mucho esta expresión de contenidos educativos digitales. Entonces, bueno, hay que mirar porque cada uno de estos elementos también son distintos. A veces somos muy ágiles en el uso de palabras, sin entender bien como el significado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el objeto de aprendizaje tiene una estructura propia, tiene unos elementos internos, tiene unos elementos externos, tiene unos metadatos. Entonces no todo lo que vemos son objetos de aprendizaje. Miren un poco lo que les decía al comienzo, y es que el tema realmente es complejo, ¿cierto? Esto no es cuestión de abrir una plataforma y montar contenidos. Hay que hacer un análisis profundo, es bueno hacer una buena lectura de algunos de estos elementos y determinar en qué medida podemos incorporar o no algunos de estos recursos, estrategias, criterios de análisis dentro de nuestro proceso. Recordemos también entonces el componente netamente pedagógico, y es decir, el enfoque, el modelo, la teoría que nos va a soportar ese aprendizaje. Desde el conductivismo, pasando por el cognitivismo, esta teoría cognitivista, este conectivismo, que es una teoría que surge con George Siemens en el marco de la llegada de todos estos recursos tecnológicos al ámbito educativo, de aquello que llaman algunos sociedad de la información y que venimos a llamar después como sociedades de conocimiento, ¿cierto? Y también pues este enfoque o teoría constructivista que tiene en cuenta pues los conocimientos previos del estudiante para lograr un aprendizaje más significativo. Generalmente este es el modelo que soporta los procesos de incorporación de tecnologías en el aula de clase. Desde una perspectiva sociocultural que considera la mente humana como mediada por instrumentos. Entonces, bueno, pues aquí hay muchos elementos que deberíamos tener en cuenta. Esto pues puede ser llevado a la práctica en escenarios presenciales, a distancia o híbridos o modelos B-Learning, de aprendizaje mezclado, ¿cierto? Realmente el tema es complejo. Yo quisiera invitarlos a hacer como una revisión de este esquema, pues pausamos el video donde sea necesario. Si venimos por ejemplo al tema de las tecnologías educativas, y ahorita vamos a mirar esto más adelante en la recomendación, esto no debería ser lo primero que miráramos, pilas con esto. La tecnología no es nuestro primer elemento de interés. Nuestro primer elemento de interés debería ser la didáctica. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr a los estudiantes y cómo lo queremos lograr para llegar después al medio a través del cual lo vamos a hacer? Vamos entonces a lograr ese objetivo a través de un blog, de una wiki, de sistemas por ejemplo de microblogging como el Twitter, de redes sociales, de plataformas educativas o de plataformas de gestión de contenidos por ejemplo como el WordPress. Antes de esta clase se mandaron dos, una sobre Edmodo y otra sobre Google Classroom. Esas podrían encajar un poco acá dentro de plataformas educativas, pues si bien no tienen todo lo que tiene una plataforma educativa,
desde la estructura como tal de la herramienta, que son sistemas muy robustos para soportar procesos de aprendizaje, pues sí nos brindan algunos elementos para gestionar contenidos, para gestionar la comunicación y la actividad dentro del aula de clase. Bueno, voy a cerrar este mapa, lo voy a dejar hasta ahí, espero pues al menos haberles dejado un poco como la inquietud, ¿cierto? Yo no quiero entrar a responder preguntas ahorita, sino que quiero como dejar en ustedes la inquietud sobre lo importante que es analizar muy bien este proceso de uso de tecnologías en el aula de clase, pues antes de llegar ahí a la carrera a montar el curso en línea. Vamos a volver sobre la presentación para que tengamos entonces algunos otros elementos de análisis. Después de considerar de pronto algunos de estos elementos que ya vimos en el esquema, vamos a la institución educativa donde estamos. Y vamos a partir de nuestro modelo pedagógico y vamos a partir de nuestro sistema institucional de evaluación. ¿Qué es lo esencial en cada uno de estos elementos? Y podríamos pensarlo más o menos en función de estos enunciados que tengo en la presentación. Hasta donde, por ejemplo, para ir aterrizando cositas, cojan la libreta, no dejen de enfriar el café. Y hasta donde, por ejemplo, dentro de nuestro modelo pedagógico y de nuestro sistema institucional de evaluación es importante el reconocimiento de los saberes previos en los estudiantes. Esto podría ser una primera actividad dentro de nuestro curso en la plataforma. Pues si bien les dije que acá no había recetas o fórmulas mágicas, sí podemos dar algunas pistas que nos orienten como la estructura de este curso, ¿cierto? Podríamos tener un foro, por ejemplo, de saberes previos, o un foro de presentación de la temática, o de introducción general para el trabajo de este periodo. ¿Qué tipos de materiales o recursos educativos podríamos tener en el curso? Si queremos ir mirando elementos específicos, podríamos entonces incorporar foros. La mayoría de estas plataformas o recursos, sistemas de gestión del aprendizaje, nos permiten alguna especie de herramienta para la comunicación asincrónica. Entonces podríamos, por ejemplo, considerar el uso de un foro de saberes previos y podríamos también considerar el uso de foros temáticos. Y un tercer foro que podría ser un foro de preguntas y respuestas. Si quisiéramos pensar nuestro curso en términos de periodos, los invito para que vean la masterclass que compartí sobre Google Classroom para que veamos la estructura general que podría tener un curso. Y dentro de nuestro curso, en cada uno de los periodos, creo que en este caso sería solamente el segundo, según las fechas de finalización de la emergencia, podríamos pensar un curso por periodos, concentrarnos en la finalización del primer periodo, iniciar el segundo, y dentro de nuestro segundo periodo, en la plataforma que escojamos, pues pensar en tres foros: un foro de saberes previos, un foro temático para discusión de algún tema, permitir la interacción entre los estudiantes, y un foro de preguntas y respuestas. Voy a dejar esto acá para que no se nos olvide, entonces nos van a quedar las flechitas, espero que no nos estorben mucho ahorita al pasar a la otra diapositiva. ¿Qué tipos de actividades entonces podríamos pensar que le permitan al estudiante el procesamiento de la información? ¿De qué manera esa información que le estábamos proponiendo al estudiante en el curso, que esto es otro elemento que hay que considerar además de los foros, los contenidos, poder ubicar dentro del curso una carpeta, por ejemplo, o una página con enlaces, hasta donde estos elementos, URLs, enlaces, hasta donde estos elementos podrían llevar al estudiante realmente a procesar la información que le estemos dando nosotros. Es decir, el estudiante va a leer la información y ¿qué hace después de leer esa información? ¿Qué tipos de actividades podemos pensar que conduzcan al estudiante a la interacción con sus compañeros? Pensemos, por ejemplo, en alguna actividad de manera colaborativa. Hablamos de wikis.
Entonces podríamos proponer un ejercicio de wikis, no sé dentro del curso si tenemos la posibilidad de una buena conectividad, y cómo nuestros estudiantes podrían desarrollar un ejercicio de roles dentro de ese wikis. Y estas últimas actividades es cómo verificamos nosotros en ese acompañamiento que hacemos que el estudiante realmente pudo aprender lo que queríamos que aprendiera, desarrollar la competencia o la habilidad que estamos buscando. Entonces, pues esto también va muy en función del sistema de evaluación y del modelo pedagógico. He visto que a veces se utilizan mucho estas evaluaciones con preguntas y opciones de saber, de preguntas y respuestas de múltiple opción. Hay sistemas que permiten cuestionarios. Estos cuestionarios también los podemos considerar dentro de la estructura de nuestro curso, ¿cierto? Pensamos entonces en contenidos, espacios de comunicación como foros y actividades tipo wiki o cuestionarios, y pues hay otros espacios que nos posibilitan estas plataformas, ¿cierto? ¿Qué más debemos tener en cuenta? Bueno, pausamos el video, esto lo borramos para que no nos estorbe, ustedes ya lo tienen ahí. En un curso virtual, pues, y también en lo presencial, ¿cierto? En educación yo creo que el objetivo no es evacuar temas. A veces veo compañeros, docentes, en instituciones educativas angustiados por evacuar temas. Ese no es el objetivo de nuestra labor. Debemos posibilitar en los estudiantes ejercicios de aprendizaje. Y esa es la gran pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay elementos de orden práctico que podemos tener en cuenta, ¿cierto? A la hora de pensar en esos elementos como foros, contenidos, actividades y evaluaciones, pues podríamos partir un poco de la intensidad horaria de la asignatura de lo presencial. Cómo permitirle al estudiante, si es posible, si la conectividad lo permite, si las condiciones lo permiten, desde ese análisis que hicimos, cómo podríamos tener en cuenta esa intensidad horaria. Si en mi asignatura tengo 2 horas de clase a la semana, pues cómo más o menos permitirle al estudiante un ejercicio de aprendizaje, también por temas de pronto de disciplina de parte del estudiante, de concentración, de dedicación de tiempo, cómo podemos llevarlo a que destine un tiempo más o menos similar en su casa para abordar de pronto esos recursos educativos y esas actividades que le permitan realmente aprender. Hay elementos que es importante que tengamos en cuenta y que nos van a impactar en ese tiempo que va a disponer finalmente el estudiante, y es la velocidad de conexión a internet, las características físicas del equipo de cómputo. Si el estudiante tiene un equipo de pronto ya un poco desactualizado, se va a demorar más para cargar, se va a demorar más tiempo de pronto para hacer las actividades. También influyen las habilidades en el manejo del computador, creo que ustedes mismos lo pueden verificar. No sé, una persona perfectamente se puede demorar 10 minutos haciendo un mapa en CMap Tools y otra se puede demorar 2 horas porque le cuesta llevar la flechita de un concepto al otro, ¿cierto? Entonces esto influye en el tiempo de dedicación. El ambiente de estudio, el espacio donde el estudiante se sienta a estudiar. Si dispongo de un espacio donde puede estar en silencio y concentrado, si de pronto no tengo a mi hermana, a mi hermano poniendo música, aprendiendo la televisión, entonces estos otros elementos me pueden distraer, ¿cierto? La motivación interna, ¿qué tanto placer me genera el estar estudiando esta asignatura en este momento particular, el estar viendo el video, el estar leyendo este documento? Pensemos en elementos que de pronto nos ayuden. Nosotros no, nuestra función no es entretener al estudiante, ¿cierto? No somos payasos, pero sí debemos buscar el sano equilibrio entre el aprendizaje, la calidad de los contenidos y el gusto que el estudiante pueda sentir como hacia esos elementos a los que se enfrenta. Esto que se los dije ahora, es importante repetirlo acá, y es que la didáctica está sobre la tecnología y no la tecnología sobre la didáctica. Entonces es bueno que conozcamos las posibilidades de las herramientas, pero no para entrar
así de primeras a utilizarlas, sino que pensemos primero el ejercicio pedagógico y después podamos pensar en esas herramientas. Bueno, no los voy a demorar más, creo que ya se acabó el café. Espero que algunos de estos elementos sean de utilidad y permitan la reflexión durante este tiempo para poder diseñar un curso de calidad. Además, pues que podamos seguir utilizando. Es bueno que salga algo bueno de esta crisis, ¿cierto? Y si de esta crisis yo salgo más capacitado, salgo más preparado, si de esta crisis yo como docente salgo con materiales de calidad que puedo continuar usando en el tiempo, si hice el esfuerzo de montar un curso en una plataforma, pues qué bueno que lo pueda seguir utilizando, ¿cierto? Entonces, pues muchas gracias a todos por la escucha. Recuerden visitar el sitio juancmg.com. Hay materiales que pueden ser de utilidad para los docentes y pues de manera especial en este momento. Que estén muy bien.